Dada la gráfica de f de x, se nos pide que grafiquemos g de x igual a 2 veces f de la cantidad x más 3. Los dos indican un estiramiento vertical por un factor de 2 y la x más 3 indica un desplazamiento horizontal, a la izquierda 3 unidades. Para una revisión rápida, cuando tenemos g de x igual a multiplicado por f de x, tenemos un estiramiento vertical o compresión, dado que a es mayor que 1. Si tenemos g de x igual a veces f de x, la gráfica se ha estirado verticalmente por un factor de a. Si tenemos g de x igual a 1 dividido por a por f de x, entonces la gráfica se comprime verticalmente por un factor de 1 dividido por a. Si tenemos g de x igual a f de la cantidad x más c, el valor de c indica un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, donde si c es menor que 0, o tenemos una resta, la gráfica se ha desplazado a la derecha c unidades. Si c es mayor que 0, o tenemos una suma, la gráfica se desplaza hacia la izquierda c unidades. Observe cómo el cambio se fue o la derecha podría estar en la dirección opuesta de lo que pensamos porque si tenemos una resta, la gráfica se ha desplazado a la derecha. Si tenemos suma, la gráfica se desplaza a la izquierda. Volviendo a nuestro ejemplo. Nuevamente, el 2 indica un estiramiento vertical por un factor de 2, y la x más 3 indica un desplazamiento a la izquierda 3 unidades. Grabemos esta información. Para estirar verticalmente una gráfica por un factor de 2, multiplicamos las coordenadas y por 2. Para desplazar un gráfico a la izquierda 3 unidades, restamos 3 de las coordenadas x. Y como f de x es un segmento, podemos realizar estas transformaciones en los dos extremos para encontrar los extremos de la gráfica de g de x. Observe cómo los puntos finales para f de x son menos 2, menos 1 y 4,2. Entonces, comenzando con el punto final negativo 2, negativo 1. Realicemos el estiramiento vertical en un factor de 2 y un desplazamiento a la izquierda 3 unidades. Entonces, para el punto final correspondiente en g de x. Para desplazar el gráfico a la izquierda 3 unidades, restamos 3 de la coordenada x, lo que nos da una coordenada x de menos 2 menos 3, y luego para estirar verticalmente el gráfico en un factor de 2, multiplicamos la coordenada y por 2, lo que nos da 2 veces menos 1 para la coordenada y. Entonces, por lo tanto, el punto final correspondiente para g de x es menos 5, menos 2. Y realizaré la misma transformación en el punto final 4,2. Entonces, para desplazar el gráfico a la izquierda 3 unidades, restamos 3 de la coordenada x, lo que nos da 4 menos 3. Para estirar verticalmente por un factor de 2, multiplicamos la coordenada y por 2, lo que nos da 2 por 2. El punto final correspondiente en g de x es 1,4. Sigamos adelante y tracemos estos dos puntos finales y luego dibujemos g de x. Entonces tenemos menos 5, menos 2. Luego tenemos 1,4. Entonces, por lo tanto, este segmento es la gráfica de g de x. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Nuevamente, se nos da la gráfica de f de x, y se nos pide que graficamos g de x igual a 1,3 de f de la cantidad x menos 2. Entonces aquí el 1,3 indica una compresión vertical por un factor de 1,3, y la x menos 2 indica un desplazamiento a la derecha 2 unidades. Grabemos esto. Encontremos los puntos finales para f de x. Tenemos 5 menos 3. Entonces tenemos 3, menos 6. Entonces, comenzando con el punto final negativo 5,3. Para comprimir verticalmente el gráfico por un factor de 1,3, multiplicamos la coordenada y por 1,3. Para desplazar la gráfica 2 unidades hacia la derecha, agregamos 2 a la coordenada x, lo que significa que el punto final correspondiente en g de x tendría una coordenada x de menos 5 más 2. Y una coordenada y de 1,3 por 3. Simplificando, tenemos menos 3,1. Ahora, usando el otro punto final de 3,6 negativos comunes, realizamos la misma transformación. Desplazamos el gráfico 2 unidades hacia la derecha. Agregamos 2 a la coordenada x.
Para su compresión vertical por un factor de 1,3, multiplicamos la coordenada y por 1,3. Simplificando, tenemos el par ordenado 5,13 veces menos 6 es, menos 2. Sigamos adelante y tracemos los puntos finales para g de x y luego dibujemos g de x. Entonces tenemos menos 3,1. Entonces tenemos 5, menos 2. Y, por tanto, esta es la gráfica de g de x. Espero que hayas encontrado esto útil.